Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a revisitar una de esas películas filosóficas que te hacen darle una vuelta a lo que te rodea, con una nota decente pero muy poco conocida. Nos adentramos en After the Dark. Comenzamos. Comenzamos amaneciendo con una joven pareja que se despiertan para ir a clase. El chaval, después de que su novia se pire, pega una cabezada, lo que provoca que deba correr por toda la ciudad para intentar llegar a tiempo a clase. Él consigue llegar justo antes de que el profe cierre la puerta, pero este le deja entrar. Hoy es su último día de clase. Una vez dentro, el profesor se pone a hablar con los alumnos y a discutir, por ejemplo, de si la filosofía es útil en el día a día, realizando un reduccionismo a alguno de ellos, de que la lógica es la única forma humana para afrontar el día a día. Luego repasan algunos experimentos que han realizado en clase, como la teoría del mono infinito, que consta de que un mono en una máquina de escribir pulsando teclas al azar podría escribir la obra completa de Hamlet, algo bastante interesante, la verdad. También repasan el dilema del tranvía, que consta de que un tranvía descontrolado va a atropellar a 5 personas. O puedes mover la palanca y que solo atropelle a una. ¿Qué decisión tomarías? También la variante con el hombre obeso, que puede parar el tren para salvar a esa gente. ¿Lo tirarías a la vía? Y por último, la paradoja de la ignorancia. Colgado desde un rascacielos, llamas a tus 3 amigos para que te salven, pero ninguno de ellos se atreve a jugarse la vida por ti, por lo que debes usar tu paracaídas para salvarte, pero con ello ya has descubierto cómo son ellos realmente. ¿Querrías saber la verdad? Estas paradojas las discuten un poco, sacando bastantes teorías interesantes. El profesor propone un último experimento antes de finalizar la clase. Propone que se imaginen en un cataclismo nuclear, en el que deberían sobrevivir. Por lo que nos ponemos en situación, un búnker blindado con contraseña de acceso, en el que tanto profesor como alumnos entran para sobrevivir. El problema que plantea es que son 21 alumnos, pero solo hay 10 huecos en el búnker. Los recursos estarían más limitados si meten a más gente, por lo que podrían morir todos. Algunos alumnos no quieren participar debido a la dureza del experimento, de mandar a sus compañeros a la muerte, por lo que el profesor se pone en plan capullo poniendo en juego las notas de esos alumnos, para obligarlos a que todos participen. Una vez todos quieren jugar, saca una caja con profesiones aleatorias para ver su utilidad dentro del experimento. Se disponen a repasar las profesiones para ver quién entra en el búnker. Cuando uno indica ser poeta, el profesor que consiguió un arma del búnker le pega un tiro. El profesor no tiene ninguna profesión, pero él es el comodín, mientras que el resto tiene profesiones comunes. Se disponen a elegir a los compañeros mediante el utilitarismo. Agricultores, químicos, carpinteros, etc. Y la última plaza se la dan al profesor, debido a que no saben qué tiene, pero puede ser útil. El profesor ejecuta a los que se quedaron fuera del búnker, sembrando el pánico entre los que entrarán al búnker, por lo que todos deciden dejar al profesor fuera por parecer un peligro para la convivencia. Una vez que todos están dentro, por la noche, la joven decide ver cómo le va al profesor, y este le deja escrito que él es el único que sabe el código para salir del búnker, por lo que deberán esperar un año para saber si el profesor miente o no. Los supervivientes pasan el tiempo con cierto costumbrismo, dentro de lo que cabe, pues bien están. Pero, cuando ha pasado ese año, los jóvenes intentan salir y resulta que sí se necesitaba un código para salir, por lo que intentan derribar la puerta con armas de fuego mediante fuerza bruta, pero todo en balde, debido a que usaron lo emocional en vez de lo racional al negar el acceso a la única persona que podría sacarlos de allí. Luego empezó la hambruna y con una muerte repentina decidieron hacer todo lo necesario para sobrevivir. Debido a lo cometido por el cargo de culpa y la falta de oxígeno, todos acabaron muriendo. Con esto finaliza este experimento que el profesor les preparó. Pero ahora tiene otro escenario. Aparte de la profesión, tienen algo más de personalidad. Por ejemplo, James era agricultor y ahora también es gay. El profesor incluye una nueva regla del experimento, que en todos los búnkeres deben hacer un bebé sano. Ahora, con las nuevas habilidades que tienen, deben usar la lógica utilitarista quitando completamente la parte emocional, para la supervivencia tanto de la especie humana con el bebé como para ellos.
por lo que quitan gente estéril, gay o con problemas de salud, tanto presentes como a futuro, aunque sean profesiones útiles en el búnker. Cuando siguen repasando las profesiones, el profesor vuelve a disparar al poeta y se sigue quedando con el hueco, al ser el comodín. La gente que no accedió al búnker decide intentar huir de las explosiones en coche, pero la onda expansiva de una de ellas hace volcar el coche. Ahora, con los sobrevivientes dentro del búnker, deben decidir las parejas para tener descendencia cuanto antes. Por lo que James, al ser gay, no se acuesta con Petra. Su pareja será el profesor, que es quien debe dejarla embarazada. Después continuarán el resto de parejas que han salido en el búnker para conseguir ese objetivo. Llevan unas 10 semanas intentándolo y no consiguen concebir debido al estrés que están viviendo en el búnker. El profesor decide plantear múltiples parejas para las mujeres y que participen todos los hombres, quieran o no. Con el profesor queriendo llegar la lógica utilitarista al límite, la soldado se rebela, negándose a eso. Por lo que él viene con un arma para amenazarla, y Jack sale a defenderla, peleando con el profesor y apuñalándolo durante el conflicto. El profesor, con sus últimas fuerzas, pone el código de salida en la puerta del búnker, condenando así a todos los sobrevivientes a morir, concluyendo este experimento. De vuelta en la clase, James sospecha del profesor, debido a que tosió cuando le dio sus tarjetas a él y a Petra, por lo que cree que hizo trampas al poner las tarjetas. El profesor se intenta justificar, diciendo que lo hizo porque James vive en una ilusión de éxitos y por eso quería darle el privilegio de agricultor y la desventaja reproductiva de gay. James, ante esta afrenta, decide hacer el experimento una última vez, y el profesor le quita su rol de agricultor para darle uno de florista. Por lo que nos situamos una vez más en el experimento, con el profesor ocultando las armas del búnker, y las bombas todavía no han caído. Ahora Petra decide cambiar la forma en que se elige a la gente que entra al búnker, y todos aceptan cederle esa decisión a ella. Petra decide seleccionarlos mediante lo emocional, y lo que mejoraría la convivencia en el búnker. El profesor, al ver la falta de lógica que está aplicando, empieza a bajarle la nota con cada elección, debido a que no le ve sentido en sus elecciones. Los alumnos, ante la previsión de violencia del profesor, deciden amotinarse para expulsarlo. El código de salida, debido a que el soldado tiene la habilidad de memoria idética, lo recordó del anterior experimento, por lo que ahora los alumnos se han podido dividir como querían. El año en el búnker, debido a las elecciones más emocionales y menos lógicas de Petra, fue un año entretenido, emocionante y emocional por las facultades secundarias que tenían que facilitaron la convivencia en esta catástrofe. Al terminar el año en el búnker, el profesor les indica que las bombas nunca cayeron, pero debido a que su elección no fue práctica, no tienen forma de sobrevivir y morirán, pero eso no es del todo así. Cuando salen del búnker se encuentran con el profesor, que sobrevivió en una cueva, y al salir ellos fue a buscarlos. Un cohete cayó a la playa, y él no quiere que pulsen el botón, pero todos se unen en contra de él, debido a la convivencia tan unificadora que tuvieron ese año, por lo que James y Petra pulsan el botón, por lo que todos los del búnker mueren debido a la explosión. También se sabe que los que se fueron en la lancha se montaron un paraíso carnal en una isla, para procrear sin parar y divertirse. El pelirrojo es un crack. Ahora, con la clase terminada y los experimentos finalizados, los alumnos van saliendo del aula, hasta que queda solo Petra. Al final descubrimos que Petra tenía una aventura con el profesor, por lo que él utilizó el experimento para vengarse tanto de James como de Petra, al no poder soportar la idea de que alguien que según él es más tonto esté con una chica tan inteligente. Después de esta charla, el profesor se va a su despacho. En uno de los casos saca una pistola y se escucha un disparo. En otro se come un sándwich, por lo que no sabemos con certeza el cómo termina su historia. After the Dark es una película compleja pero muy potente, no tanto en el cómo está planteada, que para mí está perfectamente hecha, con alguna que otra cosa mejorable, pero totalmente disfrutable. La premisa de los experimentos es una cosa que me llamó muchísimo la atención, porque en cada caso tiene una pequeña modificación que te hace ponerte en esa situación y pensar en cómo solventar el problema, siendo más lógico o más emocional, ocultando tu empatía o sacando tu lado más primitivo. Es interesante los planteamientos que se hacen y el cómo se van desarrollando.
Por otro lado, la subtrama del profesor con Petra, pues está bien, pero tiene cero relevancia en la trama. Lo mejor de esta parte es el final, en el que vemos las simulaciones, por así decirlo, de cómo el profesor afronta que Petra y James se vayan juntos dejándolo a él allí. Por todo esto, me parece una película que debe ser vista, para intentar hacer esa introspección que todos debemos hacer alguna vez y plantearnos el ¿qué harías tú? Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte y nos vemos próximamente. ¡Chao!